Hola, mi gentecita linda. Hoy vengo a subir un vídeo, algo a lo que no estáis acostumbrados, pero os vengo a contar un poco la introducción de la civilización egipcia, la piedra roseta y la importancia de la muerte en el Egipto antiguo, mientras vemos un par de partiditas al LOL. El imperio egipcio es una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. Se dividen tradicionalmente en tres grandes periodos, conocidos como Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Cada una de estas fases representa una época de florecimiento cultural, político y económico, con intermedios de inestabilidad y fragmentación, conocidos como periodos intermedios. El Imperio Antiguo se comprende entre el 2686 hasta el 2181 a.C. aproximadamente. En esta época reinan de la dinastía 3 a la 6, y de la tercera dinastía se puede destacar a Zoser, ya que erigió la primera pirámide escalonada y se dejó de utilizar la mastaba como lugar de entierro. Esta era como la primera parte de una pirámide, como si podemos poner como la primera capa de un pastel. De la cuarta dinastía se puede destacar a Keops, Kefren y Miquerinos, ya que son los faraones contados por Heródoto, los cuales erigieron las tres grandes pirámides de Giza, las cuales son los monumentos más imponentes de la historia. Y se puede llegar a menospreciar un poco algunas civilizaciones antiguas como la egipcia, con sus avances en la construcción, matemática o astronomía, y algunas personas tienden a pensar en alienígenas, illuminatis o decir que Mr. Tartaria es mi patrón. De la quinta dinastía destacan Userkaf, Neferirka y bueno, el primero es el creador del primer templo solar o templo Arra, y el segundo creó el título de nombre o título de nacimiento de Sa-Ra, el cual se le da a los faraones, que significa hijo de Ra. De la sexta dinastía y de la última en este periodo se podría destacar a dos faraones, los cuales son Nitocris, o la primera faraona de la historia, y la que cuentan los papiros que fue la que erigió la tercera pirámide de Giza, desprestigiando un poco así a Miquerinos como presunto erigidor. Y el otro faraón puede destacar por ser el rey que más tiempo ha reinado en la historia, con 94 años de reinado, el llamado Pepi II. Pero no por ello fue el mejor, ya que creó un periodo de desestabilización que duró aproximadamente 140 años. Durante esta época la capital estaba localizada en Menfis, en el delta del Nilo. Las características de este periodo son la centralización del poder en manos del faraón, el cual es considerado un dios, el gran desarrollo arquitectónico especializado en la cultura de la muerte, ya sea con la construcción y avances de las pirámides o templos funerarios, una economía basada en la agricultura y en un sistema de irrigación bastante avanzado para la época, que se basaba en las inundaciones del Nilo y con ellas aprovechando el limo que subía a la superficie como un buen fertilizante. Surge también un arte monumental, como son las esfinges o incluso la escritura jeroglífica. Gracias a ella se formaliza la religión, donde en ella la cabeza de religión es Ra, el dios sol. Pero no todo brilla para siempre, y debido a sequía, debilitamientos y problemas sucesorios, ya sea en el poder central o una desestabilización que se provoca durante el reinado de Pepi II, se da paso al primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es una época donde el poder estaba descentralizado y hay muchos cambios en el poder central, pasando de la séptima a la 11ª dinastía. Pero gracias a Mentuhotep II se logró reunificar el país y se da paso al Imperio Medio. El Imperio Medio es el periodo que comprende entre el 2055 al 1650 a.C. y es un periodo que hay 400 años de estabilidad y renacimiento cultural tras el caos que ocurre durante unos 140 años. En esta época reina la dinastía de la 11ª a la 13ª. De la dinastía 11ª destaca Mentuhotep II, ya que logró reunificar de nuevo el reino de Egipto y pone como capital Tebas. De la dinastía 12ª destaca Amenemhat I,
ya que instauró de nuevo Menfis como capital, y Sesostris III, ya que conquistó y dominó Nubia, de nuevo combatiendo contra el pueblo de Siquem. En la dinastía XIII hay algunos vacíos históricos, ya que ocupa parte del segundo periodo intermedio y hay muchísimos mandos nuevos a lo largo de los años venideros, haciendo muy complicado destacar cosas dentro de la corta duración de estos nuevos mandatos. Las características a destacar de este periodo son los cambios que se dan de capital, ya que pasa del Tebas a Menfis con la llegada de Amenemhat I, aunque antes del cambio Menfis seguía siendo muy importante. En esta hay una reunificación del gobierno que se vuelve recio después de un tiempo fragmentado. También hay unos grandes avances en literatura, destacando los textos sapienciales o la historia de Sinué, que nos narra las conspiraciones de Palacio y la visión que se tiene sobre estas. Contado todo en un protagonista en anónimo, como en los papiros en los que está escrito. También hay un gran desarrollo en el arte y la arquitectura, el cual pasa a refinarse y dejar de ser una arquitectura tan colosal, aunque sigue siendo muy cultural en sus construcciones, las cuales construyen tumbas y templos dedicados a dioses locales que poco a poco se va extendiendo a lo largo del territorio. Durante esta época también se da una expansión comercial y militar hacia Nubia y el levante mediterráneo, consolidando así una mayor riqueza al país. Y en la anterior época la tecnología agrícola era avanzada, pero ya se queda pobre en este periodo, y con el paso del tiempo fue mejorándose y haciendo así una técnica más pulida y teniendo así una mejor producción alimentaria para no causar desestabilidad. Aunque en esta época también hay un gran declive provocado por la invasión de los Hicsos, el cual es un pueblo procedente de Siria y se estableció en el delta del Nilo, o lo que viene siendo Menfis, y trajo con ellos nuevas tecnologías militares como es el carro de combate. Y se da paso al siguiente periodo intermedio debido a este declive, que dura unos 100 años antes de la última parte de mayor esplendor de Egipto. El Imperio Nuevo. Este se comprende entre el 1550 al 1070 a.C. y es el periodo más conocido de todos, el conocido como la Era de los Imperios, que representa el máximo auge de Egipto como potencia imperialista y cultural, o como lo llamo yo, el reinado de las enfermedades raras. Y ya veréis por qué digo esto. De este periodo se destacan la dinastía XVIII a la XX, del cual de la dinastía XVIII se destaca Amose I, o Nebeptira, el cual reconquistó la parte norte de Egipto, el cual estaba gobernada por los Hicsos. Hatshepsut, por otro lado, conocida como la mujer reinante, el cual se hacía una representación en las esculturas con forma masculina, aunque gracias a unos papiros supimos que era una mujer. Tutmosis III, su hijo, tras su fallecimiento comenzó campañas para dominar todo el levante mediterráneo y estaba todo bajo su mando. El siguiente es Amenhotep IV, o también conocido como otra enfermedad infecciosa rara, llamado Akenatón, el cual hizo, la cosa más revolucionaria de toda la historia del imperio, la eliminación de más de 20.000 dioses del panteón egipcio, el cual unificó todo en un solo dios llamado Atón, el dios sol. Y por último está Tutankamón, el faraón más conocido de la historia, el cual se cree que es el hijo de Akenatón, y este destruye todo lo que hizo su padre para volver a instaurar el politeísmo y cambió a Atón por Amón. Aunque también voy a hacer una mención especial al faraón que me hace especial gracia, llamado Ay, y sí, como lo oyo, Ay, el cual su nombre de faraón es Keperkeperúa, sí, hace honor a Perú. En la dinastía XIX destaca otro de los más conocidos faraones de todo Egipto, el cual es Ramsés II,
Este se le tiene asociado como la figura de Moisés, una de las figuras más importantes para la religión en todo el mundo. También una curiosidad, y es una imagen que circula por internet, la cual se le puede ver un documento de identidad y un pasaporte que se le hizo, y es algo que es completamente real, ya que según las leyes de Egipto, vivo o muerto, si te quieres trasladar te tienes que hacer una foto, y esto sucede en 1974, cuando viaja a Francia para ser restaurado. En la dinastía 20ª destaca Ramsés III, el cual es el primer faraón que lucha contra los denominados y misteriosos pueblos del mar, los cuales no se saben exactamente ni de dónde provienen ni quiénes eran, pero ahora hablaré un poco de qué se dice. En este último periodo podemos destacar ciertas características que se repitieron en la anterior, pero en esta se refinaron, como son tener a Tebas como capital, debido por el dominio de los Hicsos hasta la llegada de Amós I para luchar contra ellos. Y también se da cuenta de que el cambio de capital y quitar importancia de una capital a otra puede dar una desestabilidad interna bastante grande. También se puede, destacar la expansión hacia Nubia o hacia el levante mediterráneo, que se dieron en el anterior periodo, pero en este siendo completamente correcto y convirtiéndose en potencia imperial. Gracias al esplendor arquitectónico de esta época, con la construcción de templos importantísimos como son el de Karnak, Luxor o Apu Simbel, y también con la construcción del Valle de los Reyes, donde fueron enterrados muchísimos faraones. También se dan las reformas religiosas que hemos hablado, como la instauración del monoteísmo de Atón, que fue la introducción del primer monoteísmo en la historia, y luego fue reemplazado por Amón gracias a Tutankamón. Durante esta época hay una de las características más destacadas, que es el florecimiento del comercio y la diplomacia internacional, especialmente con las civilizaciones asiáticas y próximas al Mediterráneo. Pero, como toda época y como toda montaña rusa, toda su subida tiene una bajada. Y este periodo de gran esplendor comienza a perder su brillo debido a los problemas internos que se dan con el paso del tiempo y por presiones y conquistas constantes por los pueblos del mar, creando así una influencia y presión para los sacerdotes de Amón, y creando unos conflictos sucesorios y eventualmente fragmentando Egipto nuevamente, y creando y dando paso así al tercer periodo intermedio. Los denominados pueblos del mar, que ya mencioné antes, estos son un grupo de pueblos que migraron durante la Edad de Bronce hacia Oriente Próximo, y no se les da un lugar de procedencia cierto, ya que estos navegaron por las costas del Mediterráneo y se destacan por su misticismo y por campañas de combates en la parte de Egipto y el levante mediterráneo, o como se le puede decir también la parte oriental del Mediterráneo. Estas campañas destacan sobre todo durante el reinado de Ramsés III, el cual gracias a papiros y múltiples representaciones se pueden datar de estos saqueos e invasiones que se sufren, y se le pueden dar muchas teorías sobre su procedencia, pero estos no tienen como una procedencia cierta. Se dicen ser minoicos, emigrantes griegos, troyanos e incluso pueblos itálicos. Pero yo tengo una teoría propia sobre los pueblos del mar y sobre sus comienzos. Y estos tienen que ver directamente con Tartesos, o la civilización tartésica, ya que son una civilización que mezcla tres pueblos diferentes, y estos se asentaron en la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, y fue poco a poco expandiéndose gracias a la entrada de pueblos fenicios, griegos que buscaron un futuro en el Mediterráneo, y por las zonas donde tenían que moverse cuadran los saqueos, ya que escapan de lugares pobres hacia algo más rico, pero no por ello
tienen que dejar pues riquezas atrás. Entonces, ¿qué hacen? Saquear. Y esto hacen que saquen al imperio egipcio en su momento de máximo esplendor. Y poseyendo tanta riqueza fueron hacia la zona tartésica o la zona de Sevilla, Cádiz y Huelva. Pero esto es un tema que se puede llegar a hablar en otro vídeo, ya que hay muchísimas representaciones diferentes de otras civilizaciones antiguas. Y esto es algo que se le puede dedicar mucho tiempo, ya que es algo que está sujeto de investigación de muchísimos historiadores. Otra de las múltiples cosas que se pueden preguntar a algunas personas, aparte de quiénes son los pueblos del mar, es cómo sabemos lograr descifrar jeroglíficos, cómo sabemos el idioma antiguo o incluso cuál es la relevancia que tiene la piedra Rosetta en todo esto. Pues te digo que es mucha, ya que todo el mundo ha oído hablar de la piedra Rosetta, pero no todo el mundo sabe cuál es el contenido que tiene. Y la piedra Rosetta es un trozo de granito, no más de 1,14 m de alto, unos 72 centímetros de ancho y 28 centímetros de grosor, donde hay 3 tipos diferentes de escritura, que en ellas se encuentran los jeroglíficos, que es un motivo más que de peso para descifrar la piedra Rosetta y así saber un poco más sobre Egipto. Y es el tipo de escritura como más real, ¿no? Es el tipo de escritura que se utilizaba en la realeza. Y el demótico, otro de los idiomas que estaba en la piedra Rosetta, era una escritura más simplificada y era el idioma que utilizaban en Egipto de manera más común, o incluso se utilizaba para también temas administrativos y se asemeja un poco a su escritura al árabe actual. También estaba escrito en griego antiguo, que era el idioma que se utilizaban los gobernantes griegos en Egipto. Sí, pero eso es otra cosa que podría hacer un vídeo aparte. Y en ese momento en el que la piedra fue tallada es el idioma que se utilizaba. Y yo sé que te estás haciendo una pregunta. ¿Cuándo fue tallada la piedra Rosetta? Bueno, la piedra Rosetta fue tallada en el 196 a.C. aproximadamente, durante el reinado de Ptolomeo V, a lo que viene siendo un faraón macedonio de la dinastía tolemaica procedente de Macedonia y procedente también de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I, el cual podría haberle hecho un vídeo aparte y ser el primer vídeo del canal sobre cómo fue su vida, cómo formó uno de los imperios más grandes de la historia y cómo incluso en la actualidad se le tiene relevancia. Pero bueno, dejo de chupársela. La piedra Rosetta fue descubierta en 1799 por unos soldados de un país que no voy a mencionar, pero pueden decirse que hablan gago. Y durante estas campañas de Napoleón en Egipto, en la localidad de Rashid, o también traducido Rosetta. Pero el trabajo más significativo fue en 1822 por François Champollion, el cual logró descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra Rosetta, abriendo así una de las ramas más importantes de la historia, como es la egiptología, y abrió el camino a muchos arqueólogos y lingüísticas a leer textos antiguos que permanecieron en total misterio durante milenios. Y gracias al trabajo de Champollion y el hallazgo de la piedra Rosetta podemos saber cómo vivían, cuál es su cultura y cómo es las representaciones, sus creencias y todo sobre una de las civilizaciones más importantes del mundo conocido, como es el Imperio Egipcio. Por último, vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida diaria de un egipcio, que era la muerte. Para los egipcios, la verdadera vida venía al morir, ya que ellos creían que su vida era la morición y que ellos, al morir iban a ser llevados al reino espiritual, donde los muertos residían. La cultura de la muerte era algo muy extendido y su importancia se debía al juicio de Osiris, el cual era el encargado de decir si podías pasar al paraíso o no.
Por ello hay una cosa muy importante y una de las prácticas más notorias de la civilización, el cual es la momificación. Esta era la encargada de garantizarle la vida después de la muerte y era la encargada de preservar el cuerpo de manera adecuada. Esta momificación era un proceso complejo el cual incluía la extracción de órganos internos, pasaban por un tratamiento y se le devolvía al interior del cuerpo solo el corazón, ya que este se utilizaría para el, por así llamado, juicio de Osiris, representado en el Libro de los Muertos. El juicio de Osiris consistía en un juicio hacia la persona que moría, ya que ésta era juzgada por la diosa Maat, que representaba la verdad y la justicia, junto a Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, y Ammit, un monstruo compuesto por partes de león, hipopótamo y por cocodrilo. Osiris ponía el corazón del muerto en una balanza y al otro lado una pluma. Si la balanza no se movía, este resultado era positivo, pero si el corazón pesaba más que la pluma, decía que la persona no había tenido una vida correcta, que había hecho muchas cosas malas o mucho daño y era alguien que no había sido puro. Y este es el resultado que daba Thoth y se lo decía a Osiris, y Osiris mandaba a Ammit a devorar el alma del difunto. Los difuntos eran enterrados con ofrendas y amuletos para protegerlos y ayudarlos con su viaje hacia el más allá. El amuleto más característico que se colocaba era el escarabajo del corazón, que se colocaba junto al corazón del difunto para protegerlo durante el juicio y para darle una seguridad al terminar el juicio. Este permitía que el corazón pues tuviera una seguridad de que iba a ser tratado de la misma manera que una persona que se había portado perfectamente y había sido pura. Pero este le permitía engañar a la balanza a Thoth, a Ammit y a Osiris en este juicio, y hacía que este escarabajo engañase para que pudiera pesar menos el corazón por si lo tenía dañado. Y este, al terminar el juicio, lo llevaba al paraíso y así vivía una vida eterna. Esto ha sido todo del juicio. Esto se ve representado en el Libro de los Muertos, que es algo un poco característico para encontrar ciertas cosas sobre egiptología y sobre uno de los libros que se suponen que es más falseado, ya que es algo que se descubrió de que es escrito posteriormente a todo, ya que los libros no fueron creados durante la época de Egipto, en eso estaban solo los papiros. Y esto ha sido todo, este primer vídeo introductorio a una serie de vídeos que me gustaría intentar hacer y tener un ritmo de subida constante sobre diferentes temas históricos, temas de películas, series o cualquier otro tipo de contenido que incluso, podáis llegar a ver. No espero que este vídeo llegue a más de 20 visitas, pero me gustaría que si has llegado hasta este punto del vídeo y pues escuchas este mensaje, pues podría ir a visitarme a Kik, donde hago directo todos los días a las 6 de la tarde, hora de España. Y si te ha agradado, soy Javi Chombi, el gato guatón. Duerman bien, coman rico, amen muy muy lindo, como yo amo a vosotros. Y un besito a todos. Nos vemos en el próximo vídeo o en directo todos los días en Kik. Un abrazo y adiós.